Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de salud mental. Hoy vamos a hablar de síndrome de burnout y desgaste ocupacional. De manera particular, durante la pandemia, creo que es chistoso, ¿no? Veníamos de un desgaste y pasamos a otro. O sea, veníamos del desgaste de párate a las 5 de la mañana para que te dé tiempo de hacer todas tus cosas, vete al gimnasio, corre para que dejes a los niños, agarra el carro, maneja 45 minutos para avanzar 3 kilómetros, el tráfico desesperante, por favor quítese señora que yo también tengo que ir a dejar mis hijos. Todos veníamos de todo eso a no hay trabajo, ¿qué hacemos, no? Y de repente nos vemos en el no hay trabajo, ¿qué hacemos? Y ya estamos ahora cansados de que el Zoom desgasta, que ya nos estamos... O sea, en verdad, estamos desgastados de que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Y esto es los que tenemos trabajo, ¿no? Porque también hay una gran cantidad de personas que siguen trabajando de maneras pues no tan formales, pero pues que también el trabajo sigue siendo un desgaste, ¿no? Y otro punto muy importante ha sido la población médica, ¿no? O sea, la gente que no ha tenido la oportunidad de dejar de trabajar. La población sanitaria sigue trabajando prácticamente, si no más... No, definitivamente más, pero en áreas que normalmente no trabajaba, ¿no? Entonces, esto vino a hacernos retomar el interés sobre algo que ya se había presentado previamente, ¿no? El síndrome de burnout. Ya veníamos sobre una cadena, a mí me había tocado presentar en varios foros comentarios sobre el burnout, o sea, ya desde los... aproximadamente 70s, 80s, particularmente en Estados Unidos, se empieza a hablar de este síndrome de desgaste porque a partir de este como edad de oro que tuvo la medicina, en que la medicina y sus procedimientos eran muy bien pagados, había mucho reconocimiento sobre esto, empieza a haber la contraparte, ¿no? O sea, la lucha porque la medicina pues también era un gran negocio, entonces había como que ponerle límites porque también había gente que se había, pues digámoslo así, pasado un poquito. Y entonces a partir de esto empiezan pues todas las historias de que el trabajo no es únicamente ir y dar consultas, sino la parte administrativa, el hacer una nota, el ser sujeto de demandas, todo esto, ¿no? Y a partir de ahí surge todo este estudio del burnout. Cuando empezamos a ver, no era solo de las profesiones dedicadas a la salud, sino era de todas las profesiones que se dedican a trabajar con gente. ¿Por qué? Porque el síndrome de burnout se caracteriza precisamente por eso. O sea, te sientes mal, estás desgastado, estás enojado. Y ese enojo, en lugar de que lo tengas claro, lo manifiestas a través de cómo tratas al otro, particularmente a las otras personas que están en este lado, como recibiendo el servicio que tú te proporcionas, ¿no? Está circunscrito únicamente al ambiente laboral, porque pues de eso se trata, ¿no? O sea, si aparecen ya otros puntos, así como, pues no sé, o sea, si ya te estás peleando en tu casa, ya te peleas con la familia, todo esto ya se convierte en otros trastornos. Pero el burnout de manera particular se relaciona principalmente con esto, con el ambiente laboral. Entonces, al final del día, ya ha sido como una historia que empieza a contarse y se empieza a contar desde diferentes áreas, ¿no? Prácticamente, ¿qué será? El 40% de la obra de Byung-Chul Han habla, ¿no? de estas nuevas enfermedades, ¿no? Decía que durante cada generación tiene su enfermedad. Algunos tienen enfermedades, en su momento fueron virales, en su momento fueron infecciosas, pero bueno, ahorita también creo que es un poco la parte viral nos volvió a recordar que somos vulnerables, pero veníamos de esta enfermedad de lo que se llamaba para él violencia neuronal. O sea, como nosotros sabíamos, o sea, y ustedes lo podrán ver, ¿no? Los grandes negocios de ahora son ideas. La gente vende ideas. La gente vende fantasías, vende propuestas. Y eso se puede convertir en, no sé, en un gran negocio. Como, pues no sé, tu apariencia, tu imagen, una foto que puedas modelar mucho, todas estas cosas. Y al final del día termina, pues igualmente, ¿no? Con una serie de situaciones que hacen que nosotros nos volvemos esclavos de diferentes cosas, ¿no? En su momento éramos esclavos de un sistema que nos obligaba a formar parte de él, por eso la gente vivía a través de esto, pero se podían identificar algunos puntos. Cuando este momento del mercado cayó, aparece ahora una nueva misión en la cual tú eres tu propio jefe, a lo cual pues tú eres tu mismo empleado, ¿no? Y a veces uno como autoempleado termina siendo muy violento consigo mismo cuando es su mismo jefe, ¿no? Entonces estas situaciones, este exceso de positividad de todo se puede, tú eres un triunfador, todo esto
al final han dejado mucha huella. No es cierto que todos podamos, o sea, todos tenemos muchas vulnerabilidades con las que vamos a tener que luchar para lograr las cosas. Y esto, cuando tú llegas a un ambiente laboral, se convierte en una situación complicada. ¿Por qué? Porque hay unos que van a poder más fácil que tú. Hay quien le salen las cosas bien, tiene buenas familias, hay quien tiene todo y está bien. O sea, no nos peleemos con eso. Vamos a centrarnos en lo que yo tengo para que lo pueda aprovechar y esta situación no se convierta en el desgaste, ¿no? Porque al final del día, nosotros lo que más podemos ver es que estos síntomas de desgaste ocupacional terminan impactando en la vida, particularmente del individuo, pero también del sistema, ¿no? O sea, cuando tú tienes una persona que ya está desgastada de trabajar en lo que trabaja, va generando como esta pequeña, como, pues no es como decirlo, como, porque no es un contagio, ¿no? Pero esa reacción en el resto del sistema y va afectando el clima laboral. Entonces, todas las personas que trabajamos en grupos, que tenemos un trabajo institucional, que trabajamos en ambientes, es necesario que nos preocupemos por sostener un ambiente amigable. Es cierto que cuando yo llego y de repente, si todos los días cuando me levanto para ir a trabajar, aunque mi trabajo sea en mi casa, ya me levanto sin ganas, sin motivación, que siento como esta percepción de que nada me devuelve triunfos, o sea, no vivo como no siento que se retribuya de ninguna forma, incluso, ¿no?, que a veces la retribución económica no es suficiente, pero sobre todo no siento que estoy haciendo algo útil, que no valoro mis éxitos, que también que de alguna manera ya siento todas estas molestias relacionadas con el trabajo se convierten en puntos muy importantes, ¿no? Igualmente, ¿no? O sea, la mayor cantidad de personas que identifican el síndrome de desgaste, como que les cuesta mucho trabajo identificarlo en todos sus puntos, ¿no? Me toca mucho en el trabajo ver de repente que los médicos dicen, sí tengo síndrome de desgaste. ¿Y cómo crees que se quitaría? No, pues si ganara más, ¿no? Pero si ganara más, ¿dejarías de trabajar tu segundo turno? No, pues es que tampoco dejaría de trabajar mi segundo turno. O sea, este cambio de mentalidad es como muy difícil, ¿no? Y cuando le dices, oye, ¿y consideras que algunas situaciones de tu salud mental podrían tratarse? Sí, dice, ¿no? Oye, pero de esas situaciones de salud mental, ¿tú consideras que podrías darte un espacio para atenderlas? Y la mayoría de ellos dicen que no tienen tiempo, ¿no? Entonces, al final del día, mucho de lo que nosotros hablamos es que al final del día, cuando, no sé, es importante para nosotros identificar ciertas cosas. Si nosotros no visualizamos que el trabajo... siempre me da mucha risa cuando dices, ¿qué haces? Pues es que tengo mucho trabajo y la gente te dice que bueno, ¿no? O sea, es que es casi gracias a Dios, ¿no? O sea, es como, ¿qué haces? Pues estoy trabajando porque tengo mucho trabajo, gracias a Dios hay trabajo. Sí hay trabajo, pero también uno es el instrumento de este trabajo. Y si uno se desgasta, uno termina por generar daño en lo único que tenemos para trabajar. El síndrome de desgaste debe ser una situación que debemos ir pensando todo el tiempo. Si todos los días, como les mencionaba, me levanto sin ganas para ir a trabajar, específicamente para trabajar, porque los otros días me levanto bien, sobre todo los días que no voy a laborar. Si todos los días cuando llego a este lugar siento como que mis acciones no son valoradas, ni siquiera por mí mismo, y tengo esta sensación como de disociación en la cual no siento que no tengo emociones al representar lo que hago, y a veces lo vierto ya no en violencia, pero sí en irritabilidad o maltrato dentro de mis formas de trabajar. O sea, ya no trato bien a las personas a las que tengo que brindarles un servicio, sea como médico o sea como cualquier tipo de asistencia. Vale la pena identificar que a lo mejor estoy cruzando por el síndrome de desgaste laboral. Y la situación no significa que... Entonces, sí, porque luego dices, pues sí, tiene desgaste, que le den vacaciones. Pues no es tan sencillo, ¿no? Porque una vez que se acaban las vacaciones, si uno no toma cartas en el asunto, esta situación va a seguir. La prevención del síndrome de desgaste no es una obligación, todavía no es obligatoria en las instituciones, y tendría que ser. Pero yo creo que sobre todo es una decisión personal. El empezar a cuidarnos un poco nosotros, el promover nuestro autocuidado, el tener relaciones suficientemente cálidas, pero no tan amistosas con nuestros compañeros de trabajo es importante. O sea, porque de repente
es tan cercana. O sea, los mexicanos tenemos esta sensación de amalgamarnos tanto. Bueno, no los mexicanos, los latinos en general. Tenemos esta situación de amalgamarnos tanto en los grupos en los que convivimos, que de repente eran tus mejores amigos y después ya no son nada, ¿no? Porque te peleaste con uno, entonces ya no puedes ver a ninguno. No, o sea, el trabajo a veces implica sostener unas relaciones suficientemente cortés, pero también que no sean tan íntimas, porque si no, las situaciones emocionales no te van a permitir trabajar. Y yo creo que esto se trata así como muy claramente de entender, ¿no? O sea, si yo no tengo espacios para convivir con otras personas y tener una vida emocional fuera del trabajo, tengo que dejar de trabajar un poco, porque si trabajo un turno hospitalario en la mañana, un turno hospitalario en la tarde, pues evidentemente mi pareja va a salir de esos dos lugares. Y pues si tengo una pareja que no está en ninguno de estos dos lugares, pues no va a entender todas estas dinámicas. O sea, creo que necesitamos plantearnos bien cuáles son nuestros objetivos y para qué es que estamos trabajando. Porque es cierto, no todos queremos ganar bien y vivir mejor, pero vivir mejor no siempre está relacionado con ganar más, porque también a veces el instrumento con el que tenemos para vivir bien nos lo estamos acabando en trabajar. También una cosa importante es que también es un riesgo para mi trabajo el no atenderme. O sea, podría de alguna manera depositar un poquito más en este autocuidado. Hay 3 cosas que deben ser la base del autocuidado: comer sanamente, tener actividad física y dormir bien. Si alguna de estas 3 cosas no la estoy haciendo bien, es muy probable que eventualmente mi trabajo no lo pueda desarrollar de la forma en la que yo quiero. Es importante nuestra salud mental. Yo creo que igualmente es importante que conforme esté en un trabajo me dé tiempos para evaluar cómo me ha cambiado este trabajo. Si yo soy de estas personas que llevo, no sé, 20 años trabajando en lo mismo, también es momento de preguntarme si durante estos 20 años yo he cambiado gracias a mi trabajo, ¿no? Porque a veces tenemos personas que llevan 20 años con síndrome de burnout, pero tampoco están dispuestos a dejar ese trabajo porque han perdido el interés de su salud mental y han perdido a veces el interés en sí mismos, ¿no? Hay muchas personas que no es que les gusta su trabajo, pero como están ahí, pues lo hacen. Y al final esto termina con impacto en el ambiente laboral y en sus casas y eventualmente en su salud mental. Y pues sí es importante hablar de salud mental, porque si nosotros no somos conscientes de que también necesitamos un autocuidado, además de lo físico, mental, o sea, tener actividades que nos relajen, procurar convivir con las personas con las que nosotros, a las que llamamos queridas, tener una mascota y convivir con ella, tener plantas, verlas, o sea, ver cómo el mundo va cambiando y que no toda mi vida es mi trabajo. Yo creo que pues no sé, no está mal que alguien de tu trabajo sea tu compadre, pero que todas las personas que formen parte de tu núcleo social y emocional sean gente de tu trabajo. Yo creo que debe cuestionarte no el hecho de que tú estés mal por hacer amigos ahí, no, es que no tienes otros núcleos fuera de tu trabajo, y en ese punto sí deberíamos cuestionarnos realmente si estamos haciendo las cosas correctamente. Hay que evaluar constantemente nuestro estrés, y para esto es importante estar pendientes de qué tanto, o sea, todos estamos estresados, o sea, nos estresamos todos los momentos del día. Hay diferentes tipos de estrés. Hay un estrés que pues es como el estrés de, hijo, le voy a llegar tarde, pero se acaba cuando llegas. Pero ese estrés se va acumulando a lo largo del tiempo y hay que procurar evitarlo, ¿no? O sea, yo sé que esto es una cuestión lenta, pero cuando nosotros empezamos a trabajar sobre ciertas cosas, es importante que hagamos las cosas en forma integral, ¿no? Hay que cuidarnos, hay que cuidar como les mencionaba, hay que cuidar nuestro cuerpo para evitar nuestro desgaste, y pues bueno, hay que tener actividades que nos ayuden a mejorar, no únicamente nuestro ambiente laboral, sino el trabajo empieza en un momento dado y termina. Y una vez que termina, debe continuar mi vida, y mi vida tiene que ser completamente distinta a mi trabajo. Yo creo que si de manera particular logramos estos puntos, el síndrome de burnout va a ser menos frecuente. Y también es cierto que las instituciones, los hospitales deben empezar a pugnar más, no únicamente por este clima laboral que permita un mejor resultado en lo financiero, sino que permita una mejor salud individual de cada una de las personas que forman parte de cada una de las empresas, hospitales o instituciones en general. Igual
cualquier duda o cualquier situación pueden consultar en mis redes. Va a haber más publicaciones que tengan que ver con el síndrome de burnout. De manera particular para población sanitaria tengo otros, ahora sí que no quiero decir la frase famosa, pero tengo otros datos y creo que también les puede servir si forman parte de personal sanitario. Pues muchas gracias, espero que cualquier cosa me contacten a través de mis redes sociales y les agradezco su interés en este tema.